Segunda parte. Luis, ¿me avisa? Listo. Vamos a orar, pedimos la bendición del Señor y comenzamos el estudio. Señor, muchas gracias te damos porque nos permites estar este miércoles reunidos como tu iglesia buscando tu rostro. Señor, la razón de esta reunión no debe ser otra sino nuestro reconocimiento de que no podemos vivir la vida sin tu ayuda, sin tu poder y sin tu gracia en nosotros. Por eso, Señor, acudimos a ti en este momento, a esta mitad de semana, para recargar las fuerzas, el combustible que necesitamos para vivir. Pero antes de inclusive darte acción de gracias, peticiones y rogativas, necesitamos escucharte, Señor. Por eso, bendice la meditación en tu palabra en esta tarde. Te lo suplicamos, Señor, para que aprendamos la sabiduría divina. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabiduría divina, la relación con los malvados, fue la primera parte que enseñó el pastor David el miércoles pasado. La pregunta que se está respondiendo es si vale la pena hacer las cosas bien y en orden en un mundo o un país donde pareciera que el que prospera y le va bien es el que precisamente hace trampas y no toma en serio las cosas de Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido que el Salmo 73 a veces expresa nuestros sentimientos? Cuando Asaf, en la decepción que veía como los demás que no temían a Dios eran prosperados, él decía: en vano he lavado mis manos en inocencia, porque todo el día he sido azotado, pero veo a los impíos que no tienen temor de Dios ni consideración de los caminos de Él, y a ellos les va bien en todo lo que hacen. Sin embargo, el Proverbio 24, de una forma, el Señor nos enseña de forma contundente que la respuesta a esa pregunta, que si vale la pena hacer las cosas bien y en temor de Dios, es un rotundo sí. Siempre va a valer la pena temer al Señor y mantener nuestra integridad en medio de un mundo que a veces que premiara al malvado y al que no teme a Dios. El proverbio es un llamado a poner nuestra mirada no en lo que hacen los hombres, sino en Dios. Nos llama a luchar contra el pecado de la envidia y de la inconformidad. Pecados insidiosos que de alguna forma se esconden allí en cualquier huequito que encuentren en el corazón y que si no los atacamos, no los detectamos y no los atacamos con la gracia y la sabiduría divina, entonces terminan haciendo un fuerte allí en nuestras almas. Ahora, la Biblia nos enseña a que enfoquemos nuestra vida en que todas las cosas las controla el Señor. Y sobre todo, ¿cómo queremos que termine nuestra vida? ¿Cómo queremos que sea el final de nuestra carrera en este mundo? Que al final de nuestra vida se diga si eras un necio o un sabio. Pablo decía así cuando él sabía que su muerte estaba cerca: el tiempo de mi partida está cercano. Pero no solamente sabía que su partida de este mundo era cercano, sino que dice lo siguiente: y Dios quiera nosotros podamos decirlo igual: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Se lo dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, 6 al 8. Hermanos, de verdad, pienso en ese texto y cómo me encantaría poder decirle eso a mis hijos, a mi esposa. Si yo entendería que después de una larga carrera en este mundo, pudiera decirle: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Y animarlos a que pudieran seguir el camino del Señor, inclusive, no solo con la predicación, sino con mi ejemplo. Ahora, en la enseñanza anterior se hizo el énfasis en que Dios es soberano. Y como tal, Dios tiene todo el derecho de exigir de nosotros lo que Él quiera y de negarnos o restringirnos lo que Él desee.
Amén. Se lo voy a repetir para que no digas que dije amén sin darme cuenta. Dios es el creador soberano y dueño de todos nosotros, de todo el mundo. Nosotros más deberíamos entenderlo. Como tal, esta es la razón por la cual conocer bien ese atributo de Dios como creador y soberano. Como tal, tiene todo el derecho de exigir de nosotros lo que Él quiera. Y también de negarnos o restringirnos de cualquier cosa que Él desee. Le decía a alguien, o creo que lo compartí una vez, cuando mencionando el episodio de que a Abraham, Dios le pide su hijo Isaac unigénito. De todas las cosas que usted quiera explicar de ese texto, usted tiene que preguntarse por qué, o alguien debe preguntarse, ¿por qué Dios le va a pedir su hijo a Abraham? De cualquier cosa que usted quiera explicar, hermano, por más profundo, sabio que usted quiera hacer, la verdad de la verdad es por lo que acabamos de decir. Porque Él es el dueño y soberano de todo. Y tiene derecho de pedírselo. No fuera bien si yo se lo pidiera a usted, ni que nadie se lo pida a usted, ni que el Estado se lo pida a usted. Nadie tiene tal derecho sobre la vida de otro. Pero Dios, el soberano creador, sí. Y allí termina la discusión. De verdad que allí termina la discusión. ¿Por qué Dios le pediría a su hijo Isaac a Abraham? Porque Dios es dueño de todo y tenía ese derecho. Y el episodio dice que Abraham lo iba a hacer. Aunque a muchos predicadores les encanta decir, no, que Abraham seguro demoró. No, no, dice que ahí está diciendo cómo es la fe y la confianza en Dios. Sin embargo, hermanos, también lo que debe dominar nuestras mentes siempre no solo es recordar que Dios es soberano, dueño y creador, eso es verdad y debe estar bien grabado. También, hermanos, la Biblia enseña que Él nos ama, que quiere nuestro bien y que quiere que terminemos bien. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo Jehová el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No solamente el Señor es soberano, dueño de todo y puede hacer lo que Él quiera con nosotros, pedirnos o restringirnos lo que Él quiera. Junto a eso va que Él nos ama, dice la Escritura. Y por su propia palabra nos da la garantía de que absolutamente nada de lo que nos pasa será para pérdida. Nada de lo que nos pase será para pérdida. Todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque no lo entendamos en el momento. Pero eso son verdades fundamentales, dos caras de la misma moneda cuando el Señor en su soberanía, sabiduría y amor nos da o nos quita algo o nos restringe algo. En este caso en Proverbios, en la primera parte se nos enseñó las razones por qué debemos cuidar de relacionarnos con los impíos. Por ejemplo, la semana pasada vimos que habían razones explícitas, versículos 1 y 2, que dicen, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Y los versículos 19 al 22 dice, no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Aquí la razón entonces, en estos versículos que acabamos de leer, los 5 versículos que acabamos de leer, se nos dice, se nos advierte que no nos impliquemos íntimamente con ellos, mucho menos en su andar, porque el quebrantamiento del impío va a venir, pero ahí dice algo importante el último versículo, el quebrantamiento de ambos. ¿Y quién es el otro? El otro soy yo, sí, me involucro demasiado con él. Así que, de alguna forma, la Biblia dice que tenemos que tener mucho cuidado. A veces el mal que puede ocurrir en nuestras vidas, y aquí es producto de la necedad. Disciplina paternal, sí, como tú quieras, pero ¿quién desea que Dios lo quebrante? No queremos que nos quebrante. Por una necedad, no.
Por una necedad, no, por mi propia culpa, por mi pecado, por mi ceguera, por mis malas juntas, por mi necedad, porque eso no tiene otra palabra sino necedad. Ahí se nos dice, versículo 1, el alcance de esa prohibición es: no envidies, no añores al cristiano. Recuerden que también vimos en el Proverbio 23 que nuestro corazón tiene la tendencia a codiciar cuando ve a alguien que tiene cosas que desearíamos. No lo añores, o sea, pon freno a tu corazón, porque uno ve las cosas y, pero si yo tuviera eso, o si yo anduviera en amistad con esa persona. No desees la vida de los malvados, es lo que dice la Escritura. El versículo 19, la advertencia tiene que ver con que no entrometerse, que puede ser traducido también como alterarse, preocuparse o impacientarse. No te impacientes por los malignos, cuando sobre todo se ve que le está yendo bien. Y el versículo 21 dice que esa prohibición, ese alcance es: no te juntes, no te asocies íntimamente, estamos hablando, no te comprometas. No debemos estar, debemos tener cuidado de hacer esa estrechez. Pablo lo dijo muy bien en el Nuevo Testamento. Él le dijo, parafraseando: yo no les dije que no se juntaran con los borrachos, los fornicarios, los maldicientes. De otra forma, sería necesario salir del mundo. Sino les advertía que no se junten con uno diciendo que es cristiano, sea borracho, maldiciente, fornicario. Es decir, nosotros en esta vida nos vamos a relacionar con personas que precisamente no son cristianas. Y la Biblia no nos los prohíbe, en el sentido sobre todo de que le influenciamos nosotros a ellos. Pero hay una gran diferencia entre tener una relación laboral, que me tengo que relacionar con ellos, familiar, por supuesto, debo relacionarme con ellos, vecinal, en los estudios, áreas donde me voy a relacionar, y yo debo procurar ser luz para ellos, pero cuidarme al mismo tiempo de involucrarme íntimamente en amistad, sobre todo en la necesidad que ellos tienen por su pecado. Las razones explícitas nos lo dice en el mismo versículo 2. Sus corazones no son rectos delante del Señor. El versículo 20 nos dice: no van a tener buen fin. Te asocias íntimamente con esa gente, ellos no tienen buen fin y tú vas a chupar de ahí también. En palabras más coloquiales, ¿verdad? Y el versículo 22 nos dice: vas a sufrir con ellos. Vas a sufrir. Vas a sufrir si no atiendes la sabiduría divina. La sabiduría divina. Ahora, aquí seguimos con algunas razones, lo que vamos a ver hoy también, algunas razones que nos ayudan a advertirnos sobre esa comunión muy íntima con el impío. La primera: la sabiduría divina está muy lejos de ellos. Eso nos lo dice con dos metáforas de los versículos 3 al 7. Dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Esa es la primera metáfora. Después, el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Versículo 6, la segunda metáfora: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. El proverbista señala dos verdades o principios que tienen que ver con el alcanzar el éxito en la vida terrenal. Y de alguna forma esos principios se aplican a la vida espiritual para nosotros también. El primero, la lógica del proverbista en el primer ejemplo sobre construir una casa. Él dice que para construir una casa, que ésta permanezca bien, que sea bien adornada, bien amoblada, bien limpia. No habla de una quinta, habla de lo más sencilla, pero agradable, bonito. ¿Qué se necesita? Esfuerzo, prudencia, conocimiento. Es decir, las cosas deben hacerse bien pensadas. Si para el mundo físico poder tener un bien mueble de esa categoría, bien hecho, bien puesto,
bien amoblado, se necesita sabiduría aún más, o igual, de igual forma, para la vida cristiana igual. Se necesita sabiduría, prudencia, esfuerzo y conocimiento. Todo se quiere eso, ¿dónde? ¿Dónde adquiero esos recursos? En la palabra del Señor. El segundo ejemplo es igual. Añade el elemento del ingenio. Versículo 6, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. ¿Cuál es el punto con las dos metáforas? Para cada asunto, ya sea lo más cotidiano, como buscar el buen hogar, que todos lo buscamos seguramente, o como para ir a la guerra, se necesita sabiduría adecuada para cada una de esas cosas. Esa vida vida sabia, piedad, solo se obtiene buscando la sabiduría divina. Solo se obtiene siendo diligente por ella. La diferencia con el necio es que la sabiduría le es inalcanzable. Versículo 7. Alta está para el insensato la sabiduría. En la puerta no abrirá él su boca. Pero en cambio, el hombre sabio, el ingenio de la guerra, y con la multitud de consejeros está la victoria. A diferencia del hombre necio, el sabio, que es aquel que teme, busca consejo, busca la fuente de la sabiduría, que una vez más siempre es la palabra de Dios. ¿Cómo mejoro mi matrimonio? ¿Cómo aplico principios buenos? ¿Dónde voy a buscarlos? Con el vecino, con la vecina, con mi compañero de trabajo. Debo buscarlo con un consejero bíblico. Puede ser un hermano, el pastor, por supuesto, hermano o una hermana que Dios le haya dado sabiduría. En el trabajo, en las decisiones importantes, para cada cosa, debo buscar lo que el Señor enseña. Amén. Amén. Segundo principio que se nos enseña, versículos 8 y 9, de evitar andar con el necio, porque es innecesario exponerse a una fuente de tentación. Versículos 8 y 9. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Salomón nos llama de nuevo, o el proverbista acá nos llama a otra razón por la cual distanciarnos de los impíos. Porque en los malvados no vas a encontrar nada de sabiduría verdadera. Vas a encontrar todo tipo de maldad, todo tipo de ingenio, todo tipo de sabiduría para lo malo. Como dice Santiago, sabiduría terrenal, animal y diabólica. Maldad que afecta a todos los que están alrededor de ellos. Noten que se dice algo interesante en cuanto a la maldad de estos impíos. La fuente de pecado de estos hombres no es el diablo, no es el mundo, sino que es su propio corazón. Ese es un punto por el cual nosotros debemos evitar la intimidad con el impío. Son malvados de corazón. Ellos no pecan de forma accidental, sino de forma sistemática y premeditada. Tienen el placer de ser conocidos así. No les importa que su necedad sea revelada. ¿Ha conocido personas así que su maldad se sienten orgullosos de lo que son? Ya sea abandoné a la familia, ya sea me emborracho mucho, me gasté todo el sueldo, todo lo que hice siendo mal, todo lo que pasó en la rumba. Son personas que disfrutan eso. Un puritano dijo, es malo dejarnos llevar o arrastrar al pecado, pero arrastrar la iniquidad uno mismo con cuerdas de falsedad y el pecado como con ligereza es algo realmente infernal. Así que una de las cosas que debemos evitar la compañía con ellos es porque precisamente el mal no duermen, como dice otro proverbio, sino han hecho el mal. El versículo 10
nos enseña o nos contrapone los mismos principios. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Se contrapone con el versículo 5. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Mientras que el sabio es fuerte, de pujante vigor para buscar la sabiduría, en el 10 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Es decir, en el sentido espiritual, obviamente se aplica en la realidad. Si usted es flojo, hermano, no va a tener nunca nada, lo motiva ya a trabajar, a ganarse el dinero. Pero si en la realidad, si en lo material es así, en lo espiritual también. Si tú eres flojo para buscar los recursos espirituales, vas a terminar con los impíos. Lo contrario es que el hombre sabio, el que busca la sabiduría divina, es de pujante vigor. A la hora de la prueba, los creyentes o el sabio que fue flojo para buscar los recursos espirituales, por supuesto no va a tener recursos que lo ayudarán, se hundirá, no tendrá fuerzas para superar la prueba y mucho menos tendrá la ayuda de otro sabio. Se aplica lo que dice el 22, el quebrantamiento de ambos. ¿Quién lo comprenderá? Es un llamado realmente muy importante a que tengamos cuidado con inclusive la flojera espiritual. Flojera espiritual. Si bien la ociosidad es un pecado abominable que Proverbios y toda la Escritura reprenden duramente y el cual debemos tener cuidado, si no se justifica o no se le trata suavemente para buscar los recursos económicos, cuanto menos para no buscar los recursos espirituales. Ser flojos para leer la Biblia, para leer un buen libro, para orar, para congregarse, para no dar ningún esfuerzo por las cosas espirituales. Que el Señor nos ayude. A veces esa debilidad espiritual que tanto presentamos es precisamente porque somos negligentes para fortalecernos espiritualmente. Que el Señor nos ayude a que no seamos conocidos como ociosos. El último bloque, hermanos, que vamos a ver, o el último tema de este capítulo 24, está en los versículos 11 y 12. Último bloque que vamos a ver por hoy, quiero decir. Y es un principio importante para aquellos que están en autoridad y también para la cristiandad en general. Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá, y dará al hombre según sus obras. El mejor ejemplo que yo puedo citar ahorita de estos versículos, del principio de este versículo, es aquel episodio cuando Pilato tenía la oportunidad de liberar al Señor Jesucristo en el juicio civil que le estaban haciendo los judíos. Pilato tenía toda la autoridad para aplicar justicia, y la justicia, inclusive según la ley romana, decía que no se debía condenar a un justo, cosa que Pilato sabía que era Jesús, y que él era el hombre precisamente que debía evitar la injusticia, pero que por temor a los hombres, por ganarse esto, por aquello, prefirió hacerse de la vista gorda. Y el proverbio se le aplica. Si dijeres, no lo supimos, el que pesa los corazones no va a saber cuál es tu carga de culpa en eso. Si recordamos, cuando vimos eso en el capítulo 27, que se nos narra ese juicio, en el versículo 18 se nos dice que Pilato sabía que los judíos por envidia le habían entregado. En el versículo 19 nos dice Mateo que su mujer le dijo, no tengas nada que ver con ese justo. Varias veces intentó liberarlo, inclusive en el intercambio por un preso que tenían. Y Pilato no prefirió dejarse llevar por la presión de los judíos. Luego en el 24-25 se nos dice que él se lava las manos. Un acto simbólico que según la ley romana, cuando un juez, después de haber declarado la inocencia de un acusado, se levanta del asiento del tribunal,
Y ese acto simplemente significaba que la ejecución del acusado era un asesinato judicial y que él como juez no tenía nada que ver con esa acción. No había jurado, ni fiscal, ni testigo que pudiera hacer que él cambiara la pena, la sentencia. Es decir, lo liberaba y ya. Pilato hizo todo eso de lo que acabamos de mencionar. Aún así, se dejó presionar. Y según la tradición judía, lavarse las manos en inocencia también era una forma de reclamar inocencia de cualquier caso. El Salmo 26:6 dice: lavaré en inocencia mis manos, así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Así que un gentil rey, que nosotros diríamos no tenía, entre comillas, conocimiento de la ley de Dios, por lo que hizo parecía que sí la tenía. Sin embargo, era responsable del peor asesinato e injusticia que se haya cometido en la historia de la humanidad. Por eso, cuando Pilato se encontró en el trono de Dios, hermano, no tenga duda que parte de lo que, si él hubiese apelado, pero es que yo no tuve la culpa ante Dios, ¿qué le va a sacar el Señor? Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligros de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Ese proverbio nos dice que los hombres que están en autoridad o que tienen el poder o que tienen en algún momento la oportunidad de hacer autoridad civil o nosotros en nuestra vida diaria de ayudar a alguien que está en un peligro serio y nos hacemos de la vista gorda, seremos juzgados por Dios. ¿Qué pasa cuando hay un maltrato a niños o a una mujer? Cuando digo así, a una persona indefensa. En la comunidad y nosotros sabemos, no vamos a quedarnos callados. No debes quedarte callado, debes denunciarlo. Debes hacer algo para que esa persona sea liberada del que lo está maltratando. Si no, el proverbio dice, el que no puedes decir, no, yo no sabía, no sabías, sí sabías. ¿Qué pasa con las leyes que se aprueban de abortos? Inocentes siendo matados en clínicas. Denunciar esas cosas. ¿Qué pasaría con los cristianos y la sociedad en general alemana, por ejemplo, cuando los nazis mataban judíos? No sabíamos. ¿Ustedes creen que ante Dios se pueden? ¿Qué pasa con aquellas naciones que tienen el poder? Porque desde el punto individual nosotros, las guerras actuales, Rusia, Ucrania, aquellos que teniendo el poder de detener eso por intereses políticos de lo que tú quieras, prefieren hacerse la vista gorda. Israel, Palestina. Y ahí va más allá de que nosotros pretendamos tener todos los elementos que conocen las razones de la cual es bueno que este ataque a este, que este responda con este. Me refiero entre Rusia, Ucrania, Israel, Palestina. Lo cierto es que de esas cosas siempre están muriendo los más inocentes. La Biblia enseña que Dios va a juzgar esas acciones también a aquellos que teniendo el poder de detenerlo, no lo hacen. De alguna forma le decía el ejemplo en nuestra comunidad, porque es una cosa. En cuanto a esas guerras, obviamente nosotros no tenemos ningún poder para detener algo. Pero sí podemos entender algo. Dios lo va a juzgar. El que pesa los corazones sabe toda la injusticia que se está cometiendo, hermano. Uno puede ver las noticias y lamentarse, pero puede consolarse de que verdad Dios va a juzgar. Y eso es algo que nos ayuda y nos motiva a proclamar el reino del Señor Jesucristo y la esperanza de las naciones. ¿Cuál es? Cristo Jesús, hermano. Proclamamos como iglesia la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando Jesucristo regrese, traerá todas las cosas a la consumación. Vino por primera vez como Salvador, por segunda vez vendrá como juez. Dios el Padre nombró al Hijo para que sea el juez del mundo.
y ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hechos 17:31. Tenemos que reconocer y predicar. El Señor Jesús sí soportó la ira de Dios por sus ovejas. Cuando venga como juez, va a repartir esa ira sobre las cabras, que son aquellos que han rehusado creer en el nombre del Hijo de Dios. Así que todo esto, hermanos, en cuanto a principios, entendemos que desde nuestras propias fuerzas será muy difícil soportar. Necesitamos ¿qué? Sabiduría divina. Sabiduría divina que la comprendemos, que está disponible por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Buscando, amando, temiendo a nuestro Señor Jesús y conociendo su palabra, al mismo tiempo también tendremos la fuerza para vivir como a Él le agrada. Amén, hermanos. Oremos. Señor, gracias porque nos permites escucharte. Ayúdanos, Señor, por favor, a no ser oidores olvidadizos. Ayúdanos, Señor, para que vivamos de una forma que te agrade a ti, para gloria tuya, para plenitud nuestra. En Cristo Jesús. Amén.